Hagamos otra pequeña oración para iniciar. Padre bendito, Padre bueno, que eres el dador de vida, Señor, y que en tu misericordia nos has dado vida eterna. Gracias, Señor, porque has bendecido nuestras oraciones en el día de hoy, Padre. Has bendecido la lectura de tu palabra, Señor, la meditación de tu palabra. Has bendecido nuestros cantos hacia ti. Te los ofrecemos como sacrificio vivo, santo, rogando que sean agradables a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos ahora que bendigas tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que ayúdame a ser claro, firme en tus verdades, pero dame también, te lo ruego, Señor, gracia para exponerlas. Te ruego que tu palabra siga quebrantando nuestros corazones, que hay todavía mucha dureza en ellos, Padre. Te ruego que tu palabra, Señor, traiga vida en aquellos árboles secos, muertos, que de su interior corren ríos de agua viva. Te lo rogamos, Padre, y que sea tu voluntad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces iniciemos, mis hermanos, dando lectura a 1 de Pedro 5, del 5 al 7, dice la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como hemos aprendido, hermanos, por el contexto histórico, sabemos que Pedro le escribe a una iglesia del Asia Menor que es perseguida por su fe. Una iglesia que está sufriendo por seguir las pisadas de Cristo. Y Pedro, el corazón pastoral de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le hace ver la muy posible ansiedad por la que pasa el rebaño de Dios. La ansiedad es una respuesta a una amenaza. Es un síntoma de preocupación, de temor, de inquietud. Aunque pudiéramos pensar que es algo natural por las circunstancias que están atravesando ellos, ¿verdad? De nuevo, una situación en la que están siendo perseguidos, incluso algunos están siendo llevados a las autoridades. Podríamos pensar que es normal que sientan ansiedad, pero Pedro nos va a hacer ver que la ansiedad es un sentimiento pecaminoso, es un pecado, porque surge de la preocupación por algo que aún no sucede. Quizás ellos están preocupados por pensar que serán llevados a las autoridades, y eso les está provocando ansiedad, pero es algo que aún no sucede. Y la gravedad de la ansiedad, o lo pecaminoso de la ansiedad, es que hace evidente nuestra falta de confianza en el Dios, que es todo soberano, en el que sí está en control de todas las cosas. De modo que Pedro aquí nos va a dar un remedio contra la ansiedad. El remedio es la humildad. Es reconocer que nosotros no estamos en control de nada de nuestras vidas, ni de las circunstancias por las que estemos atravesando, sino solo Dios. Por eso cierra esta porción diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De tal suerte que el apóstol es movido por el Espíritu Santo a hablarnos, a hacernos un llamado a la humildad, que es el tema que estaremos viendo en estos textos y es el título de este mensaje. Un llamado a la humildad. Mira lo que dice el versículo 5, por ahí en la parte del medio. Dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Entonces aquí ya estamos viendo que la falta de sumisión a las autoridades es un signo de soberbia en nuestras vidas. Y de nuevo, el remedio, pero ahora contra el pecado de la soberbia, es la humildad. Por eso dice el final del verso 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nuevamente Pedro nos va a decir, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es decir, Pedro nos está diciendo que nuestro peregrinar por este desierto hacia nuestra tierra prometida es un peregrinar hacia abajo,
humillándonos cada vez más. Y termina con esta exhortación a no estar ansiosos. Por eso Pedro inicia con un llamado particular a los jóvenes, que es neos en el griego. Esto se refiere a jóvenes de edad. Y les dice, estad sujetos a los ancianos. La palabra griega que se usa aquí para ancianos es la misma que se usó en 1 Pedro 5:1. Es presbíteros, es obispos. Cuando Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Entonces podemos ver aquí que Pedro le pide a los jóvenes de edad de una iglesia local que se sujeten a sus pastores. ¿Por qué? Porque dice el Proverbio 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es necio, es rebelde, ahí lo trae en su corazón. Entonces Dios le dice a los jóvenes, sujétense a sus pastores. Algunos dicen que esto aplica que se sujeten a personas de mayor edad que ellos, y también es cierto. O sea, los jóvenes deben respetar a los mayores, pero está haciendo un énfasis en que sujétense a los pastores que Dios ha colocado en la iglesia en la cual se congregan. O sea, el joven, el muchacho, tiende a ser soberbio, tiende a rebelarse contra las autoridades. Ahora, mis hermanos, en ese tiempo, los jóvenes no necesariamente se referían a los adolescentes, sino también a personas en sus 20s y en sus 30s. Cuando Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, se lo dice cuando Timoteo estaba arriba de los 30, algunos dicen quizás rozando los 40. Y aún así muchos lo consideraban joven para el ministerio pastoral. Por eso Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, Pedro se dirige de manera particular a los jóvenes, y ya dije, no solo adolescentes, 20s, 30s. Y no a todos, porque por la gracia del Señor hay jóvenes que son sumisos a las autoridades, por la gracia de Dios. Pero se dirige a aquellos jóvenes que son rebeldes. Quizás ellos no lo vean así, pero algunos jóvenes llegan a una iglesia nueva, que llegan a una iglesia, llegan con toda su fuerza, con toda su energía, con todo su deseo de cambiar las cosas, de hacer las cosas nuevas, de hacer algo diferente. Y pueden ver a estos hombres maduros, a los hombres ya mayores de edad, con canas como obsoletos, como pasados de moda. Pueden decir, aquí hay que cambiar las cosas. Aquí unas cosas ya huelen a viejo. Hay que renovar, queremos hacer algo distinto, hay que adaptarnos. Hay que adaptarnos, cosas que funcionen. Esto ya no funciona. Pero quizás ellos no saben que hemos sido mandados por Dios a hacer un culto solo lo que Dios nos ha ordenado. Quizás a ellos les falta aprender más. Por eso deben de ser humildes. Por eso un síntoma de los jóvenes que no se sujetan es la soberbia. Es la soberbia. Ahora, esa soberbia puede llevar a este joven a murmurar en la iglesia local. ¿Por qué? Si quieren llegar y cambiar cosas y ven que no se puede, aunque se les dé la razón y aunque no lo entiendan, pueden murmurar con otros. Fuera de aquí. Ahora, eso puede ocurrir con cualquier persona en esta congregación. Puede ser que cosas de aquí no les estén gustando como se lleven a cabo. Y mis hermanos, si no es que todo les tiene que gustar. Pero si algo no les gusta, es decir, lo digo bien, en amor, tienen que ir el canal adecuado, ¿verdad? Y me refiero a que es una murmuración cuando jóvenes o otras personas que ven cosas que no le parecen, lo murmuran con personas que no tienen vela en el entierro, que no van a ayudar para nada. Eso es murmuración. Murmurar a espaldas de una persona es un pecado muy, muy malo. Muy malo, porque no hay buenas intenciones ahí. Ahora, la murmuración, como dije, es un síntoma claro de soberbia. Cuando tú murmuras, tú piensas que tú puedes hacer mejor las cosas, ¿sí o no? Y repito, no es que si ves algo, que ves algo mal, no puedes hablar, no se trata de eso. Pero hay que hablarlo en el canal indicado, con la actitud correcta, que es que en humildad, en humildad. Aplica para jóvenes, aplica para todos. Y Pedro aquí le recuerda a estos jóvenes que tienen que ponerse bajo la autoridad de los pastores, que Dios colocó en su iglesia. Recordemos, es el Espíritu Santo el que coloca a los líderes en su iglesia. De tal forma que les recuerda a estos jóvenes que no sujetarse a los pastores o a los que estén al frente de la congregación que Dios ha colocado, a final de cuentas es no sujetarse a Dios mismo. ¿Sí lo ven? Su rebeldía final es ¿contra quién? Contra Dios mismo. Entonces no debe de haber ningún tipo de competencia entre ancianos y jóvenes. O sea, sería caer en las muchas trampas del diablo.
Debe haber una relación de sujeción amorosa. Pero dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Ahora, jóvenes, vean esta advertencia y vamos a Segundo de Reyes 2, 23 y 24. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 23 y 24. Después subió de ahí, aquí habla del profeta Eliseo, a Betel, dice, y subiendo por el camino, ¿qué dice? Eran unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube. Y mirándole atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Claro que esto no va a pasar en nuestros días, pero simplemente el joven que no se sujeta, que murmura, que aún es ofensivo contra el que es mayor, pues no va a prosperar con Dios. Ahora, mis hermanos, cuando Pedro escribe esta epístola, ya no era ese Pedro que había caminado 30 años antes con Jesús. O sea, podríamos aquí pensar, seguramente Pedro está hablando de su propia experiencia en su etapa de juventud. Pedro era impulsivo, era rápido para hablar, hablaba más rápido de lo que pensaba. Por ejemplo, cuando Jesús les dice que ellos van a ser apresados, que Jesús va a ser apresado y que todos sus discípulos van a salir huyendo, ¿qué contestó Pedro? Te lo leo ahí en Mateo 26, 31, te lo leo. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Confiando en quién? En él, en Pedro. Yo nunca lo haré. Y Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, verdaderamente. Y con todo dice Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro, siendo joven, muchas veces habló apresuradamente, pero fue reprendido y restaurado por el mismo Jesús. Por la gracia de Dios, él aprendió a ser obediente. Por la gracia de Dios, ahora él nos está haciendo un llamado a la humildad. Y gracias a Dios. Entonces, recordemos un poco, Dios coloca a pastores en las iglesias para que busquen el bien de las almas, para llevarlos a obedecer a Cristo y así que le den la gloria a Cristo. Entonces, es muy triste ver a pastores que ceden ante la presión de los jóvenes de las iglesias. Hay muchos que ceden ante la presión. Ellos piensan, si no hago lo que dicen todo este montón de jóvenes, se me van a ir de la iglesia. Pero eso es tener miedo, ¿qué? Al hombre. Y los pastores deben temer a Dios antes que a los hombres. Deben obedecer a Dios en todo. O sea, hacer exclusivamente lo que Dios les ordena. Deben confiar en que mientras ellos sean fieles a la palabra, o sea, mientras ellos estén pastoreando la iglesia que Cristo compró con su sangre, con la palabra, entonces Dios va a añadir ahí a los que habrán de ser salvos. Amén. Ahora, jóvenes, como a todo hijo de Dios, Dios les ha dado dones. O sea, para que ustedes los pongan al servicio de su iglesia local. No quiere decir, no, ahora ya ni voy a hablar. No se trata de eso. O sea, no se queden con la idea de que no pueden opinar. No. Pueden hacerlo. Pero en amor, en humildad, el canal correcto. Claro que sí, pueden hacerlo. Escuchen el consejo de los pastores, de los que estén al frente, y sujétense a ellos. Pero los jóvenes, Dios los trae y son muy necesarios. Sus dones son necesarios. ¿Sí? No quiero dejarles esa otra idea. Miren, el grupo de evangelismo de la iglesia que pastorea nuestro hermano Jeremías, allá en Guadalajara, está formado por jóvenes piadosos. Son los jóvenes los que salen allá a las calles, a las plazas, a los hospitales, se ponen ahí una bocina y empiezan a hacer el evangelio y otros empiezan a acercarse a las personas. Ahora, ¿lo podemos hacer los mayores? Claro que sí, pero ahí los jóvenes son muy útiles. O sea, es decir, sirvan a su Señor. Sirvan a su Señor, pero que en humildad, ese es el punto del apóstol, en humildad, sujetándose a las autoridades que Dios ha puesto en ustedes, en la iglesia local. Ahora, consideren esto, jóvenes. La sumisión no solo se les pide a ustedes, se le pide a todos. A todos se nos pide ser sumisos. No es algo así como que ahora que traen contra los jóvenes, no. A todos se nos pide ser sumisos. Miren, leamos de nuevo 1 de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. ¿Y qué dice? Y todos sumisos unos a otros. Todos revestidos de humildad. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Aquí la palabra griega que se usa para revestidos se usaba para ponerse una prenda de vestir, tal cual.
Y cuando dice revestíos, presupone que nos tenemos que quitar ciertas ropas. ¿Cuáles son esas ropas? Son las ropas del orgullo, la ropa de la soberbia. ¿Para qué? Para podernos poner la ropa de la humildad, de la humildad. Escuché decir a mi hermano Jacobo, él les ha hablado de él, que la humildad es una ropa unitalla y unisex. Nos debe de quedar a todos, seamos altos o chaparritos, gorditos o flaquitos. A todos nos tiene que entrar esa ropa. Y si de plano a ti no te entra, entonces es porque te sobran varios kilos, pero de soberbia. Todos respondieron bien. Ahora, cuando Pedro dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, nos recuerda que todos estamos bajo la autoridad de alguien. De nuevo, los pastores están sujetos al príncipe de los pastores, al Señor Jesucristo. Ellos solo pueden hacer lo que Dios les ordena hacer por medio de ¿qué? De su palabra. Mientras ellos cumplan bien su función, entonces la iglesia local debe hacer lo que dice Hebreos 3:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Yo hablo, en este caso, los más cercanos que tengo son el pastor Jeremías de Guadalajara, el pastor Ricardo de Puebla y ahora ya el pastor Eber de Torreón. Están llenos de actividades, en verdad. Y dentro de todo reciben ataques de sus ovejas. Y tienen que abrir el tiempo. ¿Para qué? Para ir y aclarar las cosas con ellos. Y eso los desgasta mucho. Sí, por eso dice aquí, obedecerlos, sujetados a ellos. O sea, Él está cuidando tu alma. Él está cuidando tu alma. Porque él sabe que va a dar cuenta a Dios por tu alma. ¿Hablo de qué? Del pastor. Dice, sujétate a ellos en humildad. No murmures de ellos. No los ataques. Para que ellos hagan su labor tan ardua como aprendimos, con alegría. Para que para que los pastores no lo hagan quejándose. Amemos, ¿verdad? A los pastores. Ahora, Pedro ya nos había dicho, y habíamos visto, que el pueblo de Dios se tiene que sujetar a las autoridades puestas por Dios. Ya lo vimos. Que los trabajadores se tienen que sujetar a sus patrones. Y recordemos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ya nos dijo que las esposas creyentes se tienen que sujetar a sus esposos, aunque sean incrédulos, para que sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. A los esposos, Pablo nos pide que nos sujetemos a nuestras esposas. Si no sabías eso, entonces ve bien Efesios 6, todo el capítulo. Ahí nos dice que nos sujetemos unos a otros. ¿Y cómo se sujeta el esposo a la esposa? ¿Cómo se sujeta? Amándola. Amándola. Llevándolo a los caminos del Señor. Y también el padre se sujeta a los hijos. ¿Cómo? Guiándolo en los caminos del Señor. El padre buscando esos tiempos con su hijo. Vente, vamos a la Biblia. Ahí el padre se sujeta al hijo. Por supuesto, también nos dice Pablo a los hijos que obedezcan a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Eso nos recuerda que todos estamos bajo la autoridad de alguien, pero toda obediencia debe ser en el Señor. Cuando la autoridad nos pide algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, ahí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero todos estamos bajo la autoridad de alguien en esta vida. A veces se piensa que la sujeción es un mandato solo dado a las esposas, ¿sí o no? Y algunas sacan las uñas bonitas. Es un mandato dado a todos. Todos estamos bajo autoridad. Y por supuesto, todos estamos bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. De modo que cuando Pedro nos dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, vemos que el pecado que nos impide someternos a esa autoridad es la rebeldía. Y la rebeldía es producto de la soberbia. ¿Por qué le voy a hacer caso a este si yo sé más que él? O cualquier tipo de soberbia. Pero esa rebeldía y esa soberbia es finalmente contra Dios. Por eso dice Pedro
al final de 1 Pedro 5:5, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí vemos la gracia que todos necesitamos para ser sumisos. La gracia que necesitamos para no ser soberbios. Esa gracia es la humildad. La sumisión y la humildad son hermanas que caminan juntas. Van de la mano. La humildad se ve evidente en la sujeción amorosa. ¿Sí? Entre más sumisos amorosamente a la autoridad seamos, más demostraremos nuestra humildad a Dios y a otros. La Biblia habla mucho acerca de la humildad. Dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, por sentirte más que el otro. Nada. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Se refiere a que estimes las necesidades de tu hermano como superiores a las tuyas, que las pongas tú en primer lugar. También se refiere a que tú entiendas cuál es tu verdadera condición como hombre pecador, para que no te sientas más santo que el otro. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Verdad? O sea, de los pecadores que dijo, yo soy el primero. Y no estaba siendo como hipócritamente humilde, no. Es que entre más conoce a Dios, entre más se conoce a Él, su pecado en la Escritura, y entre más conoce lo que le costó a su Redentor salvarlo, entre más conozcamos estas tres cosas, eso nos va a llevar a una humildad correcta. ¿Sí? O sea, repito, para poder tratar a los demás como superiores a nosotros mismos, debemos humillarnos primeramente ante Dios. Ante Dios. ¿Sí? ¿Y cómo nos vamos a humillar ante Dios? Conociendo cada vez más lo excelso de nuestro Señor, lo altísimo de nuestro Señor, lo santo, santo, santo que Él es. Y que con todo Él ha rescatado a criaturas pecadoras y creadas del polvo. Para humillarnos tenemos que entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. De nuevo, en la medida en que entendamos la grandeza de Dios y lo que somos nosotros y lo que le costó a nuestro Redentor salvarnos, eso nos va a llevar a ¿qué? A ser más humildes. Y la Biblia nos enseña pasajes con relación a esto. Vamos a Isaías 57:15, por favor. De modo que alguien que es un soberbio no está pasando mucho tiempo con Dios. ¿Sí o no? Alguien que es un soberbio no está meditando en la redención que llegó a su vida. Hermanos, por eso tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Es bueno para nosotros. Mira, dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Ves quién? Nuestro Dios. El que habita en la eternidad. ¡Wow! Cuyo nombre es el Santo. Él dice, yo habito en la altura y la santidad. Ahora, aquí hay algo. Medita en esto. Medita en quién es Dios. El alto, el sublime. El que habita la eternidad. ¿Ves? El que habita en las alturas. Medita en eso. ¿Eso a qué te va a llevar a ti? A humillarte. A humillarte. Por eso dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso dice, ¿ves? O sea, Dios habita con el que lo conoce. Con el que conoce lo alto y sublime que es Dios. ¿Eso a qué lo va a llevar? A la persona a ser humilde, a humillarse. Y ve, entonces Dios ahora dice, el que habita la eternidad, ¿qué está diciendo? También habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 66, muévete un poquito adelante, por favor. Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová.
Pero de nuevo, medita que Él está en su trono, que la tierra está a sus pies, que todos estamos a sus pies. Entonces, ¿qué dice? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces el Dios inmenso, ¿verdad? El Dios grande, el que no puede ser contenido en ningún lugar, el Dios que es supremo, poderoso, que no tiene comparación, que habita la eternidad, el creador de todo, ante el cual todos los hombres se deben de humillar. Él no tendrá delante de Él a ningún soberbio, a ningún orgulloso, sino que Él estará delante de aquellos que reconozcan su incapacidad, su pobre condición y se humillen ante Dios. Así que la humildad comienza con una perspectiva correcta, elevada, sublime de quién es Dios. Moisés, el gran siervo de Dios, se humilló en la zarza ardiente cuando se dio cuenta que estaba frente a Dios. Sí, Isaías, al estar frente a ese Dios grande, alto y sublime, él exclamó en Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El apóstol Pedro, nos está diciendo entonces que ningún soberbio se sostendrá delante de Dios. Ningún soberbio. La soberbia hace que los hombres sean burladores, como esos 42 muchachos. Pero Dios mismo se burlará de ellos. Dios se burla de aquellos que se enaltecen y los deja postrados en el suelo. Hay muchos ejemplos de esto. Y hoy te voy a llevar a ver varios pasajes largos de la Escritura. Vamos a Daniel 4, por favor. Daniel 4. O sea, aprendamos esto. ¿Para qué? Para que nos humillemos nosotros. Es decir, el Señor nos va a humillar por las buenas o por las malas. Hay que decir, Señor, dame la gracia de la humildad. Ayúdame a ser humilde. Quiero hacer eso contigo, Señor. Y esa humildad se debe ver, ¿qué? ¿Con Dios y con quién? Con mis hermanos. ¿Ven? O sea, no estimando a nadie. O sea, no creyéndome yo superior de nadie. Somos polvo, hermanos. Criaturas pecadoras, redimidas por nuestro Señor Jesucristo. Pero no, estos ejemplos de la humillación de reyes están ahí para que aprendamos nosotros, que seamos humildes. Aquí, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, consulta a Daniel sobre un sueño. Y él está dando la siguiente interpretación en Daniel 4:25. Le dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, ¿ves? Te voy a humillar hasta que reconozcas que solo el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Nabucodonosor, si estás exaltado es porque Dios te ha exaltado. Humíllate tú ante Dios. Ahora, con todo, ¿qué hizo Nabucodonosor? En Daniel 4:29 al 33 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que dice que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se enalteció. ¿Qué hizo Dios? Lo humilló. Pero tuvo gracia de él. Dios tuvo gracia de Nabucodonosor. Sigamos leyendo esto, del 34 al 37. Dice más, a fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí.
y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero vean que dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es un gran recordatorio para nuestras vidas. Ningún soberbio se sostendrá en pie delante de Dios. Él tratará de manera personal con todos aquellos que no temen su nombre. Con su poderosa mano él se burlará de los burladores, los aplastará. La mayor soberbia es cuando alguien piensa que sin confiar en Dios será librado de la ira de Dios. Ese es el mayor soberbio. Yo sé, mira, aquí hay personas que han escuchado el Evangelio, ¿cuántas veces? Varias veces. ¿Cómo les digo? Escuchan, pero el Evangelio se va y en su día a día siguen sin haber cambios. El que vengas aquí domingo a domingo, escuches, cantes y demás, y salgas en el día a día y sigas con una vida de pecado, es decir, venir aquí no te va a salvar. ¿Me entiendes? Y gracias a Dios que vienes aquí, porque escuchas una vez más el Evangelio y quizás Dios tenga misericordia de ti. Pero tienes que humillarte ante el Señor. Realmente humillarte. Si algo te impide arrodillarte ante Dios es tu soberbia. Tú no crees en un infierno, no crees en ese destino eterno. Dices, eso no creo. Es tu soberbia. Es tu soberbia. Humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Hoy para humillarte tienes que reconocer que eres un pecador. ¿Verdad? Que Dios es santo, santo, santo. Que la ira de Dios está sobre ti. Pero para eso envía un Salvador. A nuestro bendito Señor Jesucristo. Para que Él reciba el castigo que todos merecemos. Humíllate y reconoce eso. Humíllate y serás salvo. Humíllate hoy. Porque los que hoy no se humillen serán humillados en el juicio final. Toda rodilla se doblará. Pero allá serán arrodillados para ser lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Humíllate hoy. Humíllate hoy. ¿Sí? Ahora quiero que veamos el caso de otro rey. Uno que estando en toda su gloria, se humilló a sí mismo. Aunque él obedeció en todo a su Padre, él fue herido por nuestras transgresiones. Ese bendito Rey es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses 2, 3 al 11, por favor. Aquí se habla de una doctrina que se le conoce como la kenosis de Cristo, pero lo importante es ver en el contexto en el que se nos está dando esta gran doctrina. Es en el contexto de una exhortación a ser humildes. Y el apóstol Pablo, con la sabiduría que le da el Espíritu Santo, nos pone el ejemplo glorioso de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Para que al ver eso quebrante nuestros corazones de soberbia y nos humillemos ante Él. Dice Filipenses 2, 3 al 11, nada hagáis por contienda o por vanagloria, lo mismo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ya vimos que tenemos que reconocer que la grandeza de Dios y nuestra bajeza. Y agrégale algo más, lo que a Cristo le costó el que tú seas salvado. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ya nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Amén. Amén. Si hay salvación para nosotros, mis hermanos, es porque Cristo estuvo dispuesto a humillarse. Hemos aprendido que el camino de Cristo fue uno de santidad, sufrimiento y de gloria. Pero ahora estamos viendo que su camino fue uno de humillación y de exaltación. Solo por eso hay salvación para nosotros. Por esa perfecta humillación de nuestro Señor Jesucristo. El que siendo Dios se haya encarnado, ya en sí era una humillación muy grande. Y con todo él pudo haber nacido en un palacio, pero él decidió nacer en un pesebre. Aunque no comete un solo pecado, él estuvo dispuesto a seguirse humillando y morir en manos de sus criaturas pecadoras, las que él había creado del polvo. Murió a mano de sus criaturas. Y aún con todo, no sufrió cualquier tipo de muerte, sino la muerte más humillante posible en ese tiempo, una muerte de cruz. Y murió y fue sepultado. Su camino fue uno hacia abajo, de humillación tras humillación. Por eso nuestro camino debe ser el mismo. Y más aún, hermanos, nosotros, siendo criaturas del polvo, pecadoras, y nos llenamos de soberbia por cualquier cosa. Quiero que vean lo insensatos que somos, lo corto de entendimiento que somos, lo duro de corazón que somos cuando hay soberbia en nosotros. Basta un pequeño escalón para sentirnos superiores a otros. No. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que Él nos humilla. Necesitamos ser humillados. Gloria a Dios que Él nos humilla en esta vida. Y gloria a Dios que sin merecerlo, a su tiempo Él nos exaltará. En su tiempo. Porque el Hijo fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como va el Rey, va el reino. El Rey se humilló, debemos humillarnos. El Rey fue exaltado, Él nos exaltará a su debido tiempo. Por eso dice 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y gloria a Dios que Él nos ha humillado. Gloria a Dios que llegó a nuestra vida y nos humilló, ¿ve? Con un mensaje de amor, con su bendito evangelio, con su Espíritu Santo llegó y quebrantó nuestro corazón de piedra y nos dio arrepentimiento y fe para creer en Él. Y con todo, siendo creyentes, necesitamos seguir siendo humillados. Nuestro corazón sigue lleno de mucha soberbia. Seguimos siendo muy rebeldes a las autoridades que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Rogale a Dios, yo debo rogarle a Dios que nos siga ayudando a andar en humildad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que veamos en nuestra vida ese fruto precioso del Espíritu Santo que mora en nosotros. Que nos haga ver nuestra necesidad de seguir siendo enseñados en la humildad, que aleje de nosotros todo orgullo, que nos ayude a vivir humildemente, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, buscando primeramente el bien de mi hermano sobre el mío propio, no poniéndome en un escalón y viéndolo de arriba para abajo, poniéndome donde debo estar, en los pies de Cristo, amén, y viendo a mi Señor Jesucristo, llamando ¿qué? A mi hermano. Estamos para servir a nuestros hermanos. Para eso el Señor nos ha dado dones, para ponerlo al servicio de nuestros hermanos. Gracias a Dios. Y el Señor nos va a ayudar. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que puedo en Cristo? Vivir humildemente. O también vivir humildemente cuando tenga abundancia. ¿Lo ves? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la raíz de la humildad es el conocimiento correcto de Dios y de Él mismo.
Aquel que verdaderamente se conoce a sí mismo, que conoce su propio corazón y conoce, o sea, su corazón lleno de pecado aún, y conoce a Dios, la infinita majestad y santidad de Dios, y conoce a Cristo, el precio que pagó por la redención del hombre, que fue su propia vida. Entonces ese hombre trabajará con su humildad. ¿Sí? Entonces, conócete a ti mismo en las Escrituras, humíllate a ti mismo en las Escrituras, conoce al Dios todopoderoso, excelso, y conoce el precio de la redención. Eso nos va a ir quitando, ¿qué? La soberbia. Eso va a hacer que esa camisa unitalla y unisex de humildad nos entre. A todos tenemos que entrar ahí, mis hermanos. Entonces oramos y pidamos al Señor un corazón humilde, un corazón que desee conocer cada vez más y más a Dios. El hombre que no va a la Escritura es un hombre soberbio. Llévate eso grabado. Pide al Señor que te dé un corazón humilde. Solo va a pasar cuando pases con Él tiempo en la Escritura, conociéndolo cada vez más a Él, tu condición y a Cristo. A Cristo. Y este pasaje es de nosotros. Primera a los Corintios 1, 26, vamos ahí. 1, 26 al 31. Primera a los Corintios 1, 26 al 31. Te lo leo, dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Y qué dice? Aquí habla de ti y de mí, mi hermano. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ninguna gloria para nosotros, toda la gloria ¿para quién? Para Cristo. Alabado sea Dios, mis hermanos. Por su pura gracia y misericordia fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Una y otra vez tenemos que reconocer que no hubo nada en nosotros para ser salvos. Solo fue por su bendita gracia. Y eso no solamente fue en el momento allá donde fuiste salvo, es en toda tu vida en salvación. Solo por su bendita gracia es que somos sostenidos. ¿Sí? Que eso lo use el Señor, estas verdades, para que nos humille para con Dios y para con nuestros hermanos. Porque dice Pablo en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿De qué te glorías, mi hermano? Si alguien se puede parar aquí y enseñar, es solo por la gracia de Dios. ¿Me entiendes? Por amar a Él solamente. Si tú puedes servir a otros, es solo porque el Señor te ha dado ese don. ¿De qué te glorías? ¿Sí? O sea, ¿de qué te distingues? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice Pablo, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Ok, reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, porque después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Toda capacidad, mis hermanos, todo esfuerzo, lo tenemos que atribuir humildemente a la gracia de Dios para con nosotros. Solo a la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Entonces, cuidemos, mis hermanos, nuestro corazón. Pida al Señor que nos muestre si hay maldad ahí. Cuidémonos si nos estamos atribuyendo de algún logro. Y pidamos al Señor que nos dé humildad. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Solo por el amor y la fidelidad de Dios para nosotros. Amén. Quiero hacerles un comentario más con respecto a la humildad, que es el tema que estamos viendo. Mira, la humildad bíblica es el resultado del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Hay personas sin Cristo que ellos piensan que de forma innata son humildes, ¿sí? ¿Ha escuchado? Bueno, es que yo siempre he sido una persona humilde, sin Cristo. Eso es mucha soberbia. Es mucha soberbia. Si alguien de nosotros dice, bueno, no, yo sí soy muy humilde. Si estás pensando eso, esa camisa de humildad no te está entrando. Hay mucha soberbia.
La humildad que tenemos es solo por la gracia. La humildad bíblica es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que hay en nosotros por naturaleza es la soberbia, el orgullo y la arrogancia. Es lo que hay en nuestros corazones cuando no han sido regenerados por Dios. Solo Dios puede darnos esa humildad bíblica de la que se habla aquí. Dios nos da la humildad bíblica, Él no lo da. Solo el que está en Cristo puede haber ese fruto del Espíritu en su vida, la humildad. Dios nos la da cuando nacimos de nuevo. Pero el Señor nos pide que cultivemos esa humildad. ¿Sí? ¿Sí, mis hermanos? El Señor nos la da, pero nos da como una responsabilidad que nosotros, ¿qué? La cultivemos, la humildad. Es así, es nuestra responsabilidad. Efesios 4, del 1 al 6. Vamos ahí, mis hermanos, por favor. Te lo leo. Efesios 4, del 1 al 6. ¿Qué vamos a ver? O sea, el fruto del Espíritu es la humildad, pero ya que estamos en Cristo, el Señor, ¿qué nos pide? Que nosotros, ¿qué? Cultivemos la humildad. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y qué dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ves? La soberbia divide el cuerpo de Cristo, pero la humildad, ¿qué? Lo une. La soberbia divide, y no solo eso. Si eres un soberbio, eso te va a separar de tus hermanos. Vas a terminar solo. Y si es tu caso, arrepiéntete. ¿Y qué tienes que hacer? Cultiva la humildad. Cultiva la unidad junto a tu hermano. Ama a tu hermano. Somos ovejas. Caminamos en rebaño. Amén. Y dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El Señor nos exaltará cuando llegue el tiempo. Eso es seguro. Se va a cumplir para todos los que amamos su venida. Porque cuando Él regrese por segunda vez, ¿verdad? Y ese momento llegará, es seguro, porque Él es fiel, lo ha prometido, nos va a exaltar. ¿Qué es eso? Nos va a dar un cuerpo glorificado, una herencia completa, la tierra prometida, para vivir con mi Rey por todos los siglos de los siglos. Amén. Finalmente nos dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recordemos que no tiene que haber ansiedad, ¿en dónde? En nosotros. No tiene que haber ansiedad en nosotros. Ahora sí te explico con más detalle aquí lo que es la palabra ansiedad. La palabra ansiedad en el griego significa ponerse ansioso de antemano. Ansioso de antemano. Da la idea de estar siendo tirado por todas direcciones. Estoy ansioso y tiro para allá, y tiro para allá, y tiro para allá, y tiro para todos lados, sin saber a dónde voy. Entonces esta angustia, esta ansiedad llega cuando no sabemos lo que va a pasar. Y actuando en soberbia, yo trato de resolver las cosas por mí mismo. Y solo logro tirar de aquí para allá. Confiando en mis capacidades. Quizás en mi posición, en mi salud, en mi talento. Pero al fin no vamos a lograr nada porque no tenemos control sobre nada. Sobre nada. Pero el Señor nos dice: descansa en mí. Echa tu ansiedad sobre mí. Pero ve lo que dice: porque yo tengo cuidado de ti. ¿Ves? Mira, ven en 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No porque Él tendrá, Él tiene cuidado de vosotros. Aun cuando estamos en nuestra soberbia, Él nos sigue cuidando. Y nos dice: date cuenta, voltéame a verme a mí, descansa en mí, echa tu ansiedad sobre mí, porque yo te estoy cuidando. El Dios Todopoderoso, el que está en control de todo lo que ocurre en tu vida, todas las circunstancias, ese soy yo. Y te amo, y te amo. Yo te cuido, nos dice el Señor. Jesús nos lo dijo de otra manera, Mateo 6, 25 al 34. Vamos ahí. Gracias a Dios. Y ya estamos terminando, mis hermanos.
Escuché al pastor Sugel Michelén decir que hay 3 mentiras comunes. Una mentira es cuando vas al dentista y te va a sacar la muela y te dice, no te va a doler. Otra mentira, y bueno, aquí sé que hay abogados, dice que cuando vas con el abogado y te dice, no te va a costar mucho. Otra mentira es cuando el que está al frente dice, ya vamos a terminar. Pero esa no es mentira, ya vamos a terminar. Mateo 6, 25 al 34. Mira, con qué amor el Señor nos muestra que tenemos que confiar en Él. Amén. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no era mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Descansemos en el Señor, mis hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Los soberbios descansan en ellos mismos, por eso están llenos de afán y de ansiedad. Ahora, como dijo el pastor Sugel Michelén, dice, Dios alimenta a los pajaritos, pero ellos van por el gusano. Entonces, echa tu ansiedad y trabaja. ¿Pero trabaja qué? Confiando en el Señor. Aquí traía varios ejemplos, pero hermanos, Pizaña, sigan haciendo pizzas. Trabajen confiando en que es el Señor. Les da la fuerza los clientes. Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Gracias a Dios. Cerremos, hermanos, leyendo nuevamente nuestro pasaje. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, oremos. Padre Santo, Dios, Señor, de toda gracia y de todo poder. Gracias, Padre, por recordarnos quién eres tú. Tú eres ese Dios altísimo y grande. Nosotros no somos nada sin ti. Por tu gracia es que somos lo que somos. Señor, te pedimos que no permitas que el orgullo y la altivez sea lo que caracteriza nuestras vidas. No permitas en nosotros actitudes divisivas y de soberbia. Ayúdanos, por favor, a servirnos unos a otros en el amor del Señor, reconociendo siempre tu grandeza, nuestra bajeza y la salvación que llegó a nuestras vidas. Líbranos, Padre, de este pecado del orgullo que tanto lastima el cuerpo de Cristo. Líbranos, Señor, de toda soberbia, de toda arrogancia, de toda altivez. Líbranos también del afán. Haznos descansar en ti. Confiar en que tú estás en control de todas las cosas, de todo lo que sucede, y tú tienes cuidado de nosotros. Haz de nosotros, Padre Santo, una iglesia que acude a ti en oración. Una iglesia que se humilla a ti en oración. Yo te pido, Señor, por los jóvenes de esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias por sus vidas. Tú los has traído aquí. Pero te pido, Señor, que trates con ellos. Que ellos te puedan buscar de corazón. Que sean entendidos de quién eres tú, de su necesidad de ti, para que humildemente te busquen. Señor,
Humíllanos, Padre, a todos en esta pequeña misión. Señor, danos de tu gracia para ser humildes. Y sobre todo te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, fue hecho semejante a nosotros. Estando en la condición de hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Padre, porque por su humillación es que tú lo exaltaste hasta lo sumo. Por eso le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para tu gloria, Padre. Y gracias porque en tu gracia y misericordia nos has humillado, has doblado nuestra rodilla, nos has rescatado de nuestra condenación. Gracias por la promesa de que cuando Cristo regrese por segunda vez, seremos glorificados para vivir eternamente con nuestro bendito Rey. Te pido por aquellos que no te conocen, que hoy sea el día en que también doblen rodilla, que dejen de ser soberbios, que se humillen ante ti, que reconozcan su necesidad de ti, Padre, te lo ruego, en Cristo Jesús. Y gracias por tanta gracia que derramas en nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén.